Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo de Dios, a nuestras vidas. Consúmenos en el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, Señor, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu, danos siempre gozar de tus dulces consuelos, de las gracias que tú siempre nos das. Ayúdanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Jerónimo, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Martín de Porras, ruega por nosotros. Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por nosotros. todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Decía el padre Emiliano Tardif: el Señor está sanando a su pueblo. Y si le damos permiso y si oramos, Él no solo va a sanar a 2 o 3, sino a cientos. No solamente en el cuerpo, sino en el subconsciente, las heridas emocionales. En la primera parte de la oración de intercesión, hemos visto la importancia que ella tiene en la vida de la iglesia y que todos, por el sacerdocio recibido en el bautismo, tenemos el poder y el deber de interceder por todo el mundo, uniéndonos a la intercesión de Cristo ante el Padre. Es Cristo orando en nosotros. Dirá San Agustín que cuando oramos, no es que nosotros estemos orando, es el Señor orando en nosotros. Cuando pedimos por alguien, no es que nosotros estemos pidiendo por alguien, sino es Cristo pidiendo por alguien en nosotros, porque le prestamos nuestra vida. Entonces, cuán importante, queridos hermanos, es unirnos a la intercesión de Cristo ante el Padre por aquellos que justamente queremos arrancar de las manos del enemigo para que sean trasladados a la luz que es Cristo. Hemos nacido para la luz desde el día en que hemos sido bautizados. Y la luz de Cristo tiene que permanecer en nuestras vidas para siempre, no para un ratito, es para la vida, hasta encontrarnos con la luz, con el sol que nace de lo alto, Cristo Jesús el Señor. Por eso vamos a dar un paso más. Las condiciones para ejercer el ministerio de intercesión. Hay que insistir en 2 puntos muy importantes. Primero, la fe es necesaria, ¿ya? Pero el que ora en la intercesión no pone su confianza en su propia fe, ni en este o aquel don, sino en Jesucristo. Así lo dice el padre Emiliano Tardif, el padre Magnoc. Yo no tengo fe en mi propia fe, sino en Jesucristo. Él es el que sana y Él es el que cura. Y qué pena cuando vamos o vemos a una persona que tiene el ministerio de sanación y que dice al enfermo: tú no te sanas porque no tienes fe. Qué pena. Este enfermo ya tiene bastante con sufrir su enfermedad. Además, se le acusa de no tener fe. ¿Oh? El padre Emiliano Tardif recordaba su propia enfermedad y cómo se sanó. Cuando unos hermanos fueron a orar por él, le preguntaron si creía que el Señor le podía sanar. Claro que Dios puede sanar, contestó, pero creer que Dios te pueda sanar y creer que te va a sanar es muy distinto. Él no creía que se iba a sanar,
pero los hermanos sí creían y oraron por él. Y el padre Emiliano se sanó de tuberculosis de los 2 pulmones muy avanzada, sin que los médicos se lo pudiesen explicar. Por eso el padre Emiliano Tardif predicó constantemente: el Señor sana con la fe que tenemos, porque yo no tenía mucha fe, tenía fe en que sí existe, pero no creía que me iba a sanar. Hay que tener fe en su amor, hay que tener fe en que Él lo quiere hacer. Y Él nos dice: pidan y se les dará. Y cuando tomamos la palabra de Dios en serio, Dios nos toma en serio. Y este es el secreto. Nosotros no tomamos en serio lo que dice el Señor cuando nos manda a proclamar su evangelio y nos dice: vayan por todo el mundo, anuncien mi evangelio. Y he aquí los signos que acompañarán a los que creen. En mi nombre impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán curados. Y lo que Él dice lo cumple, porque Él es fiel a su promesa, pero Él quiere que lo aceptemos. Y esta fe hay que pedirla porque no la tenemos, porque Él sana con la fe que tenemos. No te pide más, no te pide menos. Te pide sencillamente que creas en Él. Por eso siempre se le pregunta a la persona por la que se va a orar: ¿tú crees que el Señor te puede sanar? Padre Emiliano decía: claro que el Señor sana, pero él no creía que iba a sanarle en ese momento. Creía que tenía el poder, pero no el poder para sanarlo en ese momento. Pero los hermanos que estaban acompañando, que estaban orando por él, tenían la fe de que Dios iba a actuar en esta persona. Al igual que el padre Remigio, yo no sé si conocen, uno de mis formadores, también parte de la comunidad. El padre Remigio, por ejemplo, él estaba a punto de morir, tenía muchas enfermedades, es más, ya habían comprado su cajón, ya estaba listo para al día siguiente enterrarlo, ¿no? Entonces vinieron hermanos a orar por él y pidieron por todas las enfermedades para que el Señor lo liberara y lo sanara. Y él, oraron un día antes pidiendo al Señor la sanación, la liberación de todas las patologías que tenía, y al día siguiente estaba recuperado. Vino el médico para chequearlo porque el médico ya le había dicho a todos los superiores: el señor, el hermano, el padre ya no va a dar, así que compren mejor su ataúd, asegúrense ya de una vez porque de esta ya no sale, así que despídanse y ya. Oraron ese día y al día siguiente se levantó. Cuando vino el médico dijeron: ya se llevaron al difunto, ¿no? Y de pronto lo ven saliendo del baño y dice: ¿tú no estás muerto todavía? ¿Cómo que sí estoy muerto? Más bien, denme de comer, tengo hambre. Y ya creo que en ese momento le trajeron comida. Pero él estaba justamente revisando su historial y todos los que habían venido estaban orando por todas las enfermedades que él tenía. Y Dios le sanó. Y él le dijo: si por esta gracia, Señor, tú has obrado a través de los carismáticos, a través de los de la renovación carismática, entonces yo me voy a poner al servicio de ellos. Y desde aquel momento se dedicó a servir a la renovación carismática. Comenzó a dedicarse primero en la formación de servidores, porque él fue uno de los primeros maestros que se formaron con el padre Remigio, los primeros servidores o coordinadores de aquel entonces. Estamos hablando en el año 1900 y tantos, ¿no? Se formaron con el padre Remigio, ¿no?
y comenzaron, ahora tienen buenos cargos dentro de la iglesia, al menos son los que son más comprometidos, porque él llamó la atención a muchos hermanos y había muchos que eran impuntuales, muchos que no daban ni las fuentes de su predicación y claro, y ahora son un desastre, pues no, están dentro de la renovación y uno dice, por eso el padre Remigio decía que esta persona era así, así, así. Claro, está en la renovación y está causando daño y división. Qué triste es encontrarnos con estas personas. Pero qué importante es saber creer. Qué importante es saber tener fe. Yo recuerdo que una vez mi prima, estaba mi tía muy mal, muy delicada de salud y como yo pertenecía al ministerio de intercesión, vino a mi casa un día en la mañana y me dijo, Wilmer, mi mamita se va, vamos a orar, por favor, hay que pedirle al Señor que la sane en estos momentos. Y ya nos pusimos a orar con mi primo que vino también angustiado y estábamos ahí orando juntos. Señor, ten piedad y misericordia, ayuda a mi tía en estos momentos. Nosotros creemos que tú tienes poder para sanar, poder para liberarla de su enfermedad que pueda tener. Señor, ayúdale, dale la oportunidad para poderla tener y compartir con nosotros en este día. Y cuando terminamos de rezar, mi prima se fue a verla y ya se había calmado, ya estaba reposando. Ella decía, no sé qué pasó, pero algo sucedió y ya estoy bien, ya estoy mejor. Esa es la acción de Dios. Quizás no le sanó de su enfermedad, pero Dios le dio la oportunidad de no irse quizás en ese momento, ¿no? Y todos estábamos en paz, ¿no? De cómo Dios nos une, al menos por este tiempo, para unirnos en oración y pedir y suplicar al Señor que obre. ¿Cuántos hermanos también que en el tiempo de la pandemia, donde, en los primeros meses al menos, tantas personas que me decían, Padre, por favor, ore por mí, mi tal persona se ha contagiado, mi papá se ha contagiado, mi mamá se ha contagiado, y hemos estado orando y el Señor ha obrado. O sea, cómo la intercesión puede obrar en las personas y hasta ustedes mismas son testimonios del poder de Dios. O sea, ustedes son el vivo testimonio de que Dios está vivo, de que Dios está actuando y no solamente es Dios, sino que en su misericordia les ha regalado también la presencia de María, nuestra madre, la que acompaña, la que está ahí presente, también intercediendo y abogando por las gracias que queremos pedirle al Señor por los seres que amamos. No es fácil la práctica de la fe en la lucha de la intercesión. Esa agonía de ver que Dios sigue en silencio, que no sucede nada, y sin embargo la promesa del Señor continúa en pie para los que no se desalientan en la lucha de la intercesión. Y esto lo vemos muy claramente en Mónica. Mónica tenía fe en que el Señor iba a actuar en su hijo Agustín. Y claro, vio la conversión quizás al final de su vida, pero la vio convertido a su hijo en cristiano, se bautizó cristiano, se hizo sacerdote, se hizo obispo, es santo y doctor de la iglesia. O sea, ¿qué más pedir cuando Dios escucha la oración del intercesor? Dios hace una obra perfecta. Por eso no se desanimen, aunque vean el silencio de Dios o vean que no sucede nada, no significa que Dios no esté obrando. Dios está haciendo su obra. ¿Qué nos pide? Confiar. ¿Qué nos pide? Creer. Creer en que el Señor obrará en ese tiempo perfecto. La fe, por eso, queridos hermanos, es necesaria, pero más todavía es la caridad. Qué importante. Otro de los puntos, la caridad. La fe es importante, pero es impotente si no va acompañada de una compasión verdadera, de un verdadero amor hacia aquel que sufre. Es necesario meternos en la piel del hermano que sufre para entender su necesidad. Por dicho motivo, los que tienen alguna enfermedad tienen un gran poder de intercesión, porque nadie mejor que ellos para entender a otro que sufre. Igualmente, aquellas personas que han sido sanadas
tienen una virtud especial para interceder, porque reflejan la misericordia que Dios tuvo con ellos, volcándose en misericordia hacia otros. Qué importante es saber, el enfermo es el que entiende al enfermo. El que ha sufrido en su vida es el que entiende el sufrimiento del otro. El que lo han tenido a veces es un poco complicado que pueda entender lo que está pasando. Cristo sufrió de todo. Sufrió la ausencia de sus amigos. Sufrió la negación de sus discípulos. Sufrió el abandono y el pecado de todos, ¿no? Y sin embargo, siguió amando. Lo matamos con nuestros pecados y nos sigue amando. ¿Cómo Él no va a entender si es Dios, si nos conoce, si nos ha creado? El enfermo lo entiende más, el que ha sufrido lo entiende más. Por eso, importante es cuando la palabra de Dios dice, Dios escogió lo débil para que pueda entender al débil. No escogió santos, no escogió perfectos, escogió, como dirá San Pablo, lo peor, la basura, lo que el mundo considera pues nada. Dios eligió a ellos para ensalzarlos. La idea clave en este tema es la caridad, es el amor hacia el otro. Y nadie puede dar lo que no tiene. Solamente penetrando en el corazón misericordioso y compasivo de Jesús, se participa de su amor infinito hacia los hombres. Es ahí donde se captan los sentimientos de Cristo al aceptar, ¿qué cosa? Aceptar su pasión y muerte para salvar al hombre. Esta es la fuente en donde el intercesor debe beber para realizar su ministerio. Dones de Dios para interceder. Qué importante, ¿no? Saber entender, saber meternos, saber tener entrañas de misericordia para el que sufre. Y Dios obra más. Dios obra con poder cuando intercedemos. ¿Cuáles son los dones de Dios para interceder? El ministerio de intercesión, ya hemos visto, no es nada fácil, pero siendo tan necesario en la iglesia, Dios mismo nos va a dar muchos dones para que podamos interceder ante Él. Algunos de ellos, por ejemplo, es su gran amor. Como Dios nos mira como miembros del cuerpo de su mismo Hijo, nos ve perfectos en Él, nos ama y nos considera como seremos al final, cuando Cristo haya terminado de transformarnos en Él. Él nunca se va a cansar de nosotros. No podemos dejar de interceder por el hecho de sentirnos indignos. Porque hay que saber, somos indignos, pero hay que tener con esta palabra al considerarnos siempre indignos. Ay, yo no soy indigno, ay, yo no soy esto, ya está bien, no somos dignos. Pero Dios en su infinita misericordia ha querido elegirnos. El hecho mismo de que existamos en el mundo es obra de la misericordia de Dios. Indignos, claro, no somos nada. Somos simplemente, como dirá la Virgen María, esclavos del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para reclamar? ¿Quiénes somos nosotros para poder decir qué es lo que tienes que hacer con mi vida? Si me creaste es para ti. Si el hecho mismo de que yo sea bautizado ya es un signo de la pertenencia total a Dios, más ahora yo como sacerdote, o sea, yo no me pertenezco ni a mí mismo. Sin embargo, a veces las debilidades y todo me apartan, claro, pero ahí está siempre la misericordia, acogiéndome, dándome la mano, diciéndome, aquí estoy, aquí me tienes, levántate, levántate que aquí estoy. O sea, cuánta misericordia Dios sigue manifestando. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. Amén. A ver.
¿quién los condenará? ¿Acaso será Cristo el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo, el que murió, es más, el que fue resucitado, está a la derecha de Dios rogando por nosotros. O sea, Jesús, nuestro Señor resucitado, está ante el Padre rogando continuamente por nosotros porque somos miembros y miembros muy queridos de su mismo cuerpo. Él está ahí orando, Él está intercediendo. Y por ello, cuando somos canales de intercesión, es Dios pidiendo ante el Padre por aquellos que queremos y amamos. Romanos capítulo 8, versículo 26, ¿qué dice? A ver, Padre, buenas noches. Y de igual manera también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué bonito saber de que contamos con la asistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él viene a ayudarnos y obra en nosotros, pidiendo que nos apoyemos en Él, dejando que apoyemos en Él nuestra insuficiencia. Es que a veces somos cortos en las palabras. ¿Cuántos hermanos me dicen, ay, Padre, yo no sé orar? Es que no es una habilidad humana el orar. Es una acción del Espíritu Santo en nosotros. Es el Señor orando en nosotros. Es el Señor obrando en nuestras vidas cuando lo dejamos participar a Él. Uy, qué bonito ora ese hermano. Es Dios en realidad en esa persona que está orando y que está obrando, dejarlo obrar a Él, ¿no? Qué bonito es cuando lo dejamos a Él obrar. El Espíritu Santo dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Sé que somos débiles, somos frágiles, somos pecadores, somos, como se dice, la basura de este mundo que Dios ha elegido para obrar en nuestras vidas. Él es el que ora como se debe, como con gemidos, cuando dejamos también actuar el don de lenguas en nuestras vidas. Qué bonito es cuando oramos también en lenguas. Somos miembros del cuerpo de Cristo y por eso necesitamos recordar esta verdad los unos a los otros. Somos miembros del mismo cuerpo y por eso debemos orar los unos por los otros. No descuidemos esta parte tan práctica e importante del plan de Dios para que tengamos fuerza y poder. ¿Qué dirá Efesios capítulo 17, versículo 18? A ver, Efesios capítulo 6, versículo 17 al 18. Efesios 6, del 16 al 18. Ay, el 16. Espérese para... Embrazando siempre el escudo de la fe, para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión, en el Espíritu velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Usen usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vivan en constante oración y súplica, guiados por el Espíritu.
Y para esto perseveren y oren con la mayor insistencia por todos los creyentes, o sea, la misión que le toca a la iglesia. O sea, qué importante es el ministerio de intercesión siempre en una comunidad, en una familia, ¿no? A veces uno dice, oye, pero mira, la bendición que viene a la familia es porque hay alguien que está trayendo la luz y la esperanza al hogar. Y por esa persona es que Dios protege a su hogar y no permite que el mal se haga tan grande en la vida de la familia. O sea, qué importante es mantener siempre este espíritu de oración. Ojo, manteniendo el espíritu de oración. Vivan en constante oración y súplica, guiados por el Espíritu. O sea, Dios nos pide que no solamente le entreguemos nuestro cuerpo, le entreguemos nuestros pensamientos, nuestros labios, para que Él venga a orar en nosotros, sino que nos dejemos guiar por Él, porque a veces puede ser simplemente lo humano en nosotros, como cayendo en la monotonía, o mejor dicho, en palabras repetitivas, nada más sin sentir la oración. Que cuando no la sentimos es porque no está siendo guiada por Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo realmente venga y nos guíe y ponga siempre palabras oportunas por quien orar, ¿no? Qué bonito es cuando, por ejemplo, yo no sé, una vez le estaba diciendo al Señor, yo no sé si irme a Trujillo o no a predicar. Me están invitando a un tema para dar taller de sanación y a los ministerios, ¿no? A nivel de la nacional. Y yo no sé, Señor, qué decisión tomar de verdad. Háblame, por favor. Necesito la luz para poder ir. Y justamente era por el día de mi cumpleaños. Y un hermano me escribe, me dice, padre, saludos, ¿no? Estamos orando por ti. Pero hay una cosa que yo no sé si esto viene del Señor o no, o viene de mí, ¿no? Pero el Señor me ha dicho esto, ¿no? Y te lo digo, que lo que le estabas preguntando, dijo, no lo hagas, ¿no? No lo hagas. Y yo justamente le estaba diciendo al Señor si quiere que vaya o no vaya. El Señor dice que no, ¿no? Entonces ya yo encontré ahí la respuesta. Bueno, el Señor me habló a través de este hermano y qué bonito, ¿no? Es saber de que, oye, hay personas que están orando por ti, tú le pides la oración y Dios le habla a esas personas. No te habló a ti, pero Dios utilizó a otra persona para que te hable. O sea, qué bonito es cuando le pides a Dios la ayuda para poder realizar el plan de Dios, ¿no? Y yo lastimosamente le dije a la hermana, no voy a poder, no voy a poder compartir con ustedes este taller. Me hubiera encantado poderles ayudar porque yo les ayudé cuando fue acá en Lima y en Ica, pero ya esta vez en Trujillo ya no pude ir. Entonces, claro, pero estamos orando, manteniendo siempre este espíritu de comunión, porque a mí que me hubiera gustado ir, me encanta a veces salir y visitar las comunidades, cómo están, y llevar esta vida de Dios, porque para eso me hice sacerdote. Pero bueno, Dios ha querido otra cosa, ¿no? Y yo a veces digo, qué bueno, Señor, eres, porque en la misericordia que tú tienes hacia mí, me sigues todavía hablando y ayudando, ¿no? Para poderte servir bien. Entonces, este es el camino, ¿no? De saber orar constantemente y saber que cada pieza que nosotros nos podamos poner dentro de la armadura de Dios, porque atrás hemos ya hablado en la anterior, ¿no? El ponernos la armadura de Dios pieza por pieza en nuestras vidas, pero hay que pedirle la luz del Espíritu Santo para saber cuándo conviene usar estas armas que San Pablo nos propone para defendernos del enemigo malo, ¿no? Que siempre está ahí atacando. Ahora, hay que tener en cuenta de que hay varias formas de intercesión. Primero, la oración de alabanza. El primer punto. Las formas de intercesión. Primero, la oración de alabanza. A través de la alabanza presentamos ante la presencia de Dios a la persona o situación por la que se intercede. Alabamos en su nombre, alabamos como si nosotros fuésemos esa persona. O sea, yo me pongo en el zapato de esa persona y yo digo, Señor, yo te voy a alabar en su nombre.
te alabo por lo que estás haciendo en estos momentos. Te alabo por lo que estás haciendo en mi vida. Es más, hasta a veces yo pido perdón. ¿Cuántas veces en la confesión a veces me dicen, algunos hermanos me dicen, Padre, por favor, yo no sé qué voy a decirle, ¿no? Tengo miedo, tengo vergüenza, ayúdeme. Entonces yo le dije, bueno, tú solamente vas a decir, perdóname, Señor, por este pecado, perdóname, Señor. Por este pecado, perdóname, Señor. Y cada vez que decía algunos pecados, veía que los ojos de la persona se le abrían bien, y como diciendo, oye, ¿cómo sabes todo esto, no? Pero bueno, a veces Dios nos utiliza de esta manera, ¿no? O sea, interceder, ¿no? Que Dios nos ayude y nos dé la gracia. Alabamos en su nombre, alabamos como si nosotros fuésemos esa persona, como si nosotros tuviésemos esa necesidad también, ¿no? Sáname de este dolor que tengo aquí en este lugar. Sáname, Jesús, ten misericordia. Cuando alabamos de corazón, Dios nos mira complacidos y se vuelca hacia nosotros con toda la compasión. Cuando esto lo hacemos en nombre de otra persona, Dios hace otro tanto a favor de ella. ¿Qué más? La oración en el Espíritu. Cuando no sabemos cuál es la situación o necesidad, oremos en lenguas. No sabemos qué decir. Vamos a orar en lenguas, ¿no? Para que el Señor nos hable, nos dé la luz. A veces cuando uno ora en lenguas, a mí me ha sucedido de que a veces cuando las personas oran en lenguas, a veces por ahí alguien está dando un mensaje. Yo le digo, Señor, ayúdame para entender qué es lo que quieres. Y entiendo, o sea, Dios me da la palabra oportuna cuando alguien está orando. Y de verdad es una gracia especial cuando entendemos lo que está diciendo esa otra persona, ¿no? Como un día a mí me llamó la atención, pues, ¿no? Qué bonito cuando Dios te habla, ¿no? Estaba pasando en un taller de intercesión, por ahí alguien dijo un mensaje en lenguas y claro, yo lo escuché claritito, a pesar de que la interpretación no fue dada y como yo estaba de pasada, solamente pasé, aunque después dijeron todos tienen el don, todo está confirmado, la interpretación y todo, pero no era la interpretación. Yo había escuchado que tu mirada sea como la luz del sol. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Esa me llegó al corazón, ¿no? O sea, tener una mirada como la luz del sol, tan limpia, tan transparente. Es así la mirada de Dios con nosotros, tan limpia, tan pura, que no te condena, que te ama, que con amor eterno, que muestra su misericordia infinita. O sea, grande es el Señor, ¿no? Orar en lenguas. El Espíritu mismo, como dijo Mónica, el Espíritu mismo ruega a Dios en nosotros con gemidos inanerrables. O sea, la oración en lenguas que indispensable se pone cuando comenzamos a interceder por el otro. No sabemos qué decir, qué pedir, Señor, pero yo sé que esa persona tiene algo. Oro en lenguas, ¿no? Muchas veces orar en lenguas es una necesidad para que en nuestra intercesión no juzguemos a la persona. Por ejemplo, cuando oramos por la salud espiritual de una persona sin darnos cuenta, casi siempre la estamos juzgando. Al orar en lenguas, presentamos a la persona y el Espíritu actúa en donde tiene que actuar. Qué bonito, ¿no? O sea, el don de lenguas actúa cuando a veces para no estar juzgándolo o haciéndole sentir mal, ¿no? Es por la parte espiritual, por el área espiritual que estamos pidiendo. En vez de juzgar y condenar, entonces mejor oramos en lenguas. Qué bonito. Hay oración sin palabras. Dice, el Espíritu traerá a nuestra mente el nombre de personas conocidas en cualquier momento del día o la noche o en cualquier lugar. Elevemos el corazón a Jesús y pongamos a esa persona en su presencia. Dejemos que el amor de Dios se derrame en ella sin pedir nada especial. No hacen falta palabras. El Espíritu es quien mejor conoce el pensamiento y la voluntad de Dios. Dejemos que interceda a través de nosotros y luego alabemos y demos gracias. Qué bonito. Yo no sé si les ha pasado, ¿no? Que en el momento cuando uno está orando
o rezando incluso el rosario, llega un momento en que te vienen, no sé, la imagen de tal persona, amigo, amiga, o a veces personas que quizás nunca has visto, ¿no? A mí me sucedió al menos en el sueño, hasta en el sueño yo las comienzo a bendecir, ¿no? Yo digo, estas personas ya fueron, ¿no? Entonces yo las bendigo, ¿no? Y claro, Dios te da la gracia, ¿no? Estas son la oración sin palabras. Y luego alabas al Señor y das gracias. Luego la oración con conocimiento. ¿Qué significa? Aunque sabemos por lo que oramos, entregamos nuestra mente al Espíritu para que ore en nosotros. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, Padre, rece por esto? Pero luego estás orando, estás rezando por eso que te está pidiendo, pero el Señor te pone otra cosa en la oración. Es orar con conocimiento, pero con la acción del Espíritu, ¿no? Y te pide que ores por otra cosa y no por eso, ¿no? O sea, es Dios guiando la oración. Dice, un ejemplo, dice en un grupo, un hermano presenta una necesidad alabando al Señor en quien está la solución de todos los problemas. Los demás continúan alabando bajito o en silencio hasta que el Espíritu dé a otra nueva intención por la que orar. Nos unimos todos de corazón a esa nueva intención y continuamos con más alabanza. Sabemos que pedimos lo que Dios desea por la convicción interna que da el mismo Espíritu. Pero si no sentimos enseguida ese convencimiento interno, hay que tener paciencia y seguir orando. Dios tiene su tiempo. Esperemos con confianza en que nos llegará su mensaje. Es esencial que nos acostumbremos a escucharle. Yo recuerdo que cuando estuve en un grupo de oración antes de entrar al seminario, ¿no? Me invitaron a poder orar y compartir y ser también pastor en una comunidad de jóvenes. Y recuerdo que cuando estábamos con el grupo de servidores, orábamos antes de poder salir a orar y hacer lo que hace el grupo de oración, orábamos. Y recuerdo que en el grupo ya terminamos de orar, de alabar, todo bonito. Era media hora, creo, nomás de oración que empleábamos antes de servir al Señor en el grupo de oración. Y recuerdo que el hermano dijo, Señor, háblanos, háblanos. Y yo le decía, Señor, háblanos pues también, ¿no? Y llega un momento en que me llega, no sé, veo como una cosa así que se está quemando, era un incendio, era como, no sé, algo ardiendo, como, yo no sé si ustedes ven las noticias de estos fuegos e incendios forestales que se hacen en Florida o en otro lado de otros países, ¿no? De los incendios, de los bosques y todo lo más. O sea, era algo así que se estaba quemando y yo veía personas quemándose. Y yo decía, ¿qué está pasando, no? O sea, algo está sucediendo aquí en este lugar. ¿O es mi imaginación, Señor? No. Voy a abrir mis ojos. Abro mis ojos y todos ahí concentrados en la oración, pues todos así con esa piedad, pues, ¿no? Esperando que Dios hable, ¿no? Y yo ahí mirándolos a todos ellos, dije, Señor, lo que estoy viendo, no sé si es real o qué es. Cierro mis ojos y seguía la imagen así como viva, como que se estuviera quemándose, chamuscando las personas y decía, ya basta, Señor, ¿qué es esto? ¿No? Hasta que de pronto ya abrí los ojos y nuevamente los cerré y seguía la bendita imagen. Dije, Dios mío, ya, ¿qué es lo que quieres realmente? ¿No? Y seguían hablando, Señor, háblanos, aquí estamos para escucharte. Y yo entonces le dije, Señor, voy a hablar, pero guíame en las palabras que voy a decir. Queridos hermanos, Dios nos está pidiendo intercesión en estos momentos. Oremos por los que se están quemando. Oremos por los que están muriéndose quemados. Vamos a orar e interceder por los que están en estos momentos en un incendio. Que el Señor tenga misericordia de su alma, que tenga misericordia de estas personas. Sin su infinita misericordia está en que vivan, que les dé la oportunidad, pero oremos. Y todos hemos comenzado a orar
por estas personas. Y ya salimos. Mi primo, que es el más curioso, dice que estaba investigando a ver dónde ha sucedido, alguien se está quemando, ¿no? Al día siguiente me busca y me dice, primo confirmado. A esa hora, mientras Dios te estaba pidiendo que intercedamos por esto, como tú lo dijiste, se estaban quemando mucha gente en Argentina. Yo le conté esto a la hermana Marilena y me dice, sí, era un centro comercial y cerraron las puertas y todos murieron quemados. Yo no sabía de estas cosas, me dije, madre. Pero Dios nos estaba pidiendo que intercedamos por ellos, ¿no? Qué bonito es orar con conocimiento por lo que se está pidiendo, pero pedirle también al Señor que nos dé otra intención. Quizás hay otra cosa que más se tiene que pedir. Cuando recuerdo que las personas a veces que pedían la ayuda al Padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Le daban ciertas fotos, ¿no? Imágenes de personas que estaban en la guerra y el padre decía, tienes ahí otra foto, saca esa otra foto que tienes en tu otro bolsillo. No, pero ya no tengo más. Mira tu bolsillo. Ya. Ninguno está vivo, todos han muerto. Qué triste, ¿no? O sea, saber de que, oye, Dios te está utilizando en ello, ¿no? Orar con conocimiento. Las oraciones de Jesús, dice, citamos una como modelo, todo el capítulo 17 de San Juan. Jesús intercede ante el Padre por sus discípulos, por todos los fieles, por la unidad. Hagamos nuestra esta oración de Jesús, ¿no? Qué bonito el capítulo 17. A ver, vamos a leer el capítulo 17 de San Juan. Yo lo tengo, padre. ¿O usted lo lee? No, léalo. La oración de Jesús. Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado, antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran, y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque las palabras que tú me diste, se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti. Y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego. No ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos, y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo,
como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de tu palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, lo que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido lo que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, nunca lo había leído. La oración de Jesús. Qué bonito. Y el Padre se fue. ¿Qué es? ¿Qué evangelio, Pati? Es el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Yo nunca lo había leído. Esto deberíamos remarcarlo. Miren, es todo un capítulo. Es bien bonita esa oración de Jesús. Sí, nunca lo había leído. Marquen las chicas en su Biblia. Es todo el capítulo 17 según San Juan. ¿Y cuándo ha sido esto? Antes de la pasión, seguramente. Ok. Anuncio de un retorno. Que sí, los discípulos y el mundo. ¿Dónde dijo esto Jesús? Prendimiento de Jesús. Ah, mira, fue antes de su pasión, o sea, cuando él estaba con los discípulos, seguro. Le dicen sus discípulos, ahora sí que hablas claro y como dicen, sí. Estaba con sus discípulos cuando dijo esto. Póngale resaltador. Qué hermoso. En este capítulo hay bastantes promesas, porque todo nos menciona a nosotros. La oración de Jesús. Mientras viene el Padre, yo creo que podemos escudriñar esta palabra. ¿Qué nos dice? ¿O lo quieren volver a leer?
siempre tuyo, Padre, llegada la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que te ha dado sobre toda carne, y también vida eterna, a todo lo que tú me has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y ya que tú has enviado, yo te he glorificado en la tierra, Hay dos partes en esta escritura que él dice, porque yo he estado contigo desde la creación. Ahí se confirma que Jesús ha estado desde la creación, desde antes. Ahora, Padre, verifícame tú junto con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fue. Mira, en el versículo 5 dice, ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Ahí se confirma que Jesús estaba con el Padre, con Dios, antes que el mundo esté creado. ¿Qué pasó con el Padre? ¿Se fue? Se desconectó. Se habrá ido al baño y se le habrá ido la batería. Ahorita se va a dar cuenta cuando regrese. Tú que me has dado tomándolos del mundo. Tú que me has dado tomándolos del mundo. Tú, Dios, no me has dado. Porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, Dios. Han aceptado. Qué bonito, es increíble que tú me has enviado, por ellos ruego. No ruego por el mundo, sino por lo que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificada en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti, digo estas cosas en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y al mundo... Me perdonan que estoy con la batería, por no decir muerta. Me iba a traer una extensión, que es lo más difícil conseguir aquí. Ellos no son del mundo. Bien. Entonces, qué bonito, ¿no? Saber de que en la oración de Jesús es Él pidiendo por nosotros. Pide ante el Padre por nosotros. Pide ante el Padre por la unidad de su pueblo, para que nosotros mantengamos la unidad, ¿no? Vivir en la verdad. O sea, cosas sencillas que pide la segunda persona de la Santísima Trinidad a la primera persona de la Santísima Trinidad. Luego también tenemos las oraciones de San Pablo. A ver, aquí vamos a enumerar algunas citas, no voy a pedir todas, pero al menos algunas, las que podamos aquí compartir. A ver, Padre, vamos a ver. Padre, solamente para guiarnos. Esto de la oración del capítulo 17 es cuando Jesús antes de su pasión, ¿verdad? Cuando estaba con los apóstoles. Claro. Nunca lo había leído. Sí, sí, sí. Es la oración sacerdotal la que nosotros decimos. La oración sacerdotal de Cristo por sus discípulos o por su pueblo, ¿no? Ok, es hermosa. Bien. Nunca la habíamos leído, al menos yo no. Bien, entonces vamos ahora con las oraciones de San Pablo. Dice, cuando venga a tu mente un ser querido, puedes pedir por él lo mismo que pedía Pablo. A ver, vamos a ver. Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios. Primera cita. Ya, a ver, ¿cuántos somos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, sí nos da. A ver, vamos a ver. Puede leer. Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios, no puedo leer. Capítulo 1, versículo 19. ¿Ya? Efesios No capítulo puedo 1. leer, Padre. Ya los que no pueden leer, no lean, pero los que pueden, al menos lean. Ya. Ya, padre. Traigan sus ojos. ¿Por qué no tienen sus ojos a la mano? No Porque puedo a Sarita porque me casi le han operaron. sacado su ojo.
La han Ah, bueno, operado. Bien Sarita, operado. Sarita es otra cosa, pues no, Sarita, yo ya sé, no. Otra persona, Colosenses capítulo 1, versículo 9, Ay, Dios, Padre, habla muy y rápido. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Al menos anoten las citas bíblicas, cómo tienen que pedir cuando venga a tu mente un ser querido. Y otra, Filipenses capítulo 1, versículo 9. Es las únicas citas, nada más, ¿ya? De aquí cerramos con broche de oro, con esta Padre, cita. ¿puede repetir? Disculpe, Colosenses 1. Efesios capítulo 1, versículo 18. Gracias. Ya. Efesios capítulo 1, versículo 19. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Y Filipenses capítulo 1, versículo 9. Ya. A ver, primera cita. ¿Quién dijo yo? Amén. Yo, Porque padre. no puedo decir quién. Efesios Paolita. capítulo 1, versículo 18. A ver. Iluminando los ojos de su corazón para que conozcan cuál es la esperanza a que han sido llamados por él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia a los santos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Señor. Pido a Dios que les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados y cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los suyos. Oh, qué bonito. Voy a pedir a Dios, especialmente a aquellos que a veces no saben qué hacer con su vida. Pido a Dios que ilumine tu mente para que sepas cuál es la esperanza a la que has sido llamado y cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los suyos. ¿No? Qué bonito. Siguiente oración. ¿Y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa? Qué bonito. Palabra Palabra de de Dios. Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Ruego que entiendan cuán grande y sin límite es su poder, que obra en nosotros los que creemos en él, ¿no? A veces que no tienen fe. Es que Dios no puede actuar en mi vida, es que Dios no me va a escuchar, es que Dios no puede hacer porque soy muy pecador, porque soy esto. Esa es la barrera que nosotros le ponemos, pero ahora vamos a decirle, voy a rogar a Dios para que entiendas cuán grande y sin límite es su poder, que obra en nosotros los que creemos en él. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Amén. Por eso, tampoco nosotros hemos cesado de rezar por ustedes desde el día en que recibimos esas noticias. Y pedimos a Dios que alcancen el pleno conocimiento de su voluntad, mediante dones de sabiduría y entendimiento espiritual. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Qué Señor. bonito, ¿no? No dejamos de orar por ustedes y pedirle a Dios que les haga conocer lo que quiere de ustedes, que les dé la sabiduría, que les dé el entendimiento de las cosas espirituales, ¿no? Qué bonito. Siguiente oración. Versículo 11. Amén. Que se muestren fuertes en todo sentido, fortalecidos por la gloria de Dios, que puedan sufrir y perseverar sin perder la alegría. Es palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Qué Señor. bonito. Pedimos para que Él los haga fuertes con su glorioso poder, para que puedan soportar todo con mucha paciencia y llenos de alegría en el Señor. Qué bonito, ¿no? Hermoso. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Amén. Y lo que pido en mi oración es que su amor crezca cada vez más en conocimiento y toda experiencia. Palabra del Señor. Te alabamos, Alabamos, Señor. Señor. Y pido en mi corazón que lleguen a tener todavía más amor
con mucha sabiduría y entendimiento, en todo lo que sepan escoger siempre lo mejor. Palabras que nosotros podemos dedicar y dirigir a las personas que a veces pedimos, ¿no? En nuestra mente. Si no sabemos cómo decir, cómo direccionar, aquí hay unas frases u oraciones que el Señor nos da como inspiración del Espíritu Santo para poder pedir por las personas. Abrirnos a su poder, abrirnos a su acción y que Dios obre cada día en ustedes, que Dios les dé la palabra de sabiduría, de conocimiento, que el Espíritu Santo obre pues con su divino poder, sin poner límites a su poder divino, que Dios obra siempre con fuerza, porque Amén. es Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Amén.